Bienvenidos a la parte 1 de la sesión 4. Vamos a continuar con el desarrollo de las buenas prácticas de almacenamiento. Seguimos en el ítem de almacenamiento, porque entiéndase que es la parte central, el tronco de las VPAs. Recepción técnica. Llega el punto en el cual tenemos que diferenciar lo que podemos entender como una recepción logística. ¿En qué sentido? En que muchas veces las empresas que manejan logística, bueno, ¿qué empresa no maneja logística? En realidad, no todas las empresas manejan logística. Ok, con recepción logística me refiero que hay empresas cuyos procesos de recepción son bastante básicos. Literalmente es una suerte de entrega por parte del proveedor a mi local, ver un par de cosas, ahorita digo cuáles, meter la mercadería. O sea, viene el proveedor, trae los materiales, revisas cantidad, revisas que estén los documentos, a grosso modo ves que no haya daños aparentes y recepcionas e ingresas el material al almacén para luego hacerle sus flujos internos. Las VPAs requieren una recepción técnica. Ojo, o sea, vas a ver la cantidad, vas a ver la documentación, vas a buscar signos exteriores de daño o de no conformidad, pero no basta con eso. Vas a tener que exigir, por ejemplo, lo que son certificados de calidad y en ocasiones vas a tener que hacer ciertos controles de calidad. Nuevamente, recuerdan lo que hemos venido desarrollando y se llega al punto en el cual las personas que tienen esta labor tienen que ser capacitadas. ¿Por qué? Porque tengo que saber entender, saber interpretar un certificado técnico. Ojo, no entendamos los certificados técnicos como un papel o un archivo en donde te dice aprobado, o te dice en buen estado, o te dice conforme, o te dice ok, y uno simplemente ve esas palabras, ve esos signos y da ingreso. No va por ese lado. Normalmente los certificados de calidad, normalmente porque hay excepciones, suelen ser un resumen, un consolidado de indicadores, de cifras, las cuales evidentemente a manera global pueden estar bien, pero pueden haber ciertos detalles que uno hay que tener cuidado cuando ingresa el producto. Ojo, por ejemplo, puede ingresar con la temperatura adecuada y se puede demostrar que la cadena de frío, mediante termógrafos, que la cadena de frío ha sido la correcta y nunca se ha cortado. Pero, por ejemplo, ahí viene un detalle como las fechas de vencimiento. Entonces, tú puedes recibir productos en buen estado, con su certificado de calidad, tú leyendo los indicadores, pero a veces cositas como la fecha de vencimiento, y uno no sabe, cuando no sabe, no maneja o no quiere aprender las fechas de rotación, los ciclos de rotación, terminas ingresando un buen producto, pero que está próximo a vencer y que no va a encajar con tu ciclo, con tu movimiento de materiales. Entonces hay detalles por los cuales la persona que recepciona tiene que estar capacitada. Identificación de materiales ingreso a bodega. Evidentemente, luego de haber hecho esa identificación, ese reconocimiento de las características, se tiene que ingresar a lo que es la bodega o propiamente el almacén. Nuevamente el tema del personal, esto al menos en los tiempos actuales en los cuales se está desarrollando este curso, no está lo suficientemente automatizado en muchos países de la región, cuando digo región es Latinoamérica. Ojo, lo hacemos las personas, y las personas tenemos que ser capacitadas, tenemos que tener incluso una formación hasta en valores. ¿Por qué digo eso? Porque puedo tener las capacitaciones, pero si no soy lo suficientemente sólido en valores, en compromiso, no solamente con la organización, sino ya como persona, valores como persona, entonces yo podría, digamos, tolerar una suerte de pago, una suerte de dádiva de parte del proveedor que quiere sí o sí que recepcionemos su mercadería. Pero, ¿por qué motivo? Digamos que la mercadería que nos están entregando es una que el proveedor ya debió haber despachado porque precisamente por la proximidad de fecha de vencimiento considera que ningún cliente se lo va a recibir y le van a rechazar y van a tener que mermarlo y eso es una pérdida económica. Entonces ahí
pueden valerse de malas mañas y también la persona que acepta de querer sobornar, dar algún tipo de, no sé, prebenda, dinero, dádiva, regalo, favor, de tal manera que uno, si es que no tiene sus valores personales bien claros, si es que no respeta la organización, simplemente lo acepta, lo ingresa y trata de hacerlo pasar. En fin, pero recuerden que las BPAs, al estar ligadas originalmente a lo que son farmacéuticas, droguería, no solamente es un tema netamente empresarial o únicamente pues haber aceptado eso, que después está muy mal, esa deshonestidad, sino también que al hacer eso y sin querer internamente al integrarlo al ciclo o los movimientos de los materiales, es decir, cuando ya llegan al consumidor final, al cliente, al paciente, puedes poner en riesgo su vida, su salud, su integridad física, mental. ¿No? A veces esas cosas que puede que para algunos de nosotros nos puede parecer lo más normal del mundo, a otras personas hay que enseñarse, hay que mostrarles las consecuencias de sus actos. Ojo, pero claro, el trasfondo de eso son los valores. Así sepas o no la cadena logística de los productos que estás moviendo, si tú tienes respeto por tu trabajo, a ti mismo como persona, tienes valores sólidos, no lo vas a aceptar, así desconozcas la cadena logística al detalle. Rotación de existencias, FIFO, FEFO, primero en entrar, primero en salir, first in, first out, first expire, first out, primero en expirar, primero en salir. Evidentemente los productos con fecha de vencimiento más próxima, dentro de lo tolerable, que tienen que ser despachados. Sistemas de almacenamiento, hay un punto en los cuales se va a necesitar un sistema de almacenamiento, entiéndase un software, entiéndase infraestructura que permitan almacenarlos. Quizás este sistema de almacenamiento puede que se da en Latinoamérica, pero en otras latitudes se desarrolle más, como almacenes que cuenten con robots, literalmente robots, que te hagan el picking o te hagan el almacenamiento propiamente dicho, o sea, la ubicación en las estanterías, te las haga de forma automática o con correas móviles, etc. Control de inventarios, control físico y control contable en cuanto a la valorización. Manejo, ya vimos que tienen que tener sus espacios, pero no solamente tener espacios, sino también tener control de los vencidos y rechazos, porque algo que quizás no lo ve las buenas prácticas de almacenamiento, no de manera explícita, pero que no deja de estar ligado, es el tema del impacto económico. Tengo separado mis vencidos, mis rechazados, pero el que se generen productos vencidos o rechazos y no puedan recuperarse es una pérdida económica para la institución. Equipos, áreas, herramientas, ya hemos hablado con eso, y por supuesto planes de seguridad industrial para evacuación o para manejo de contingencias como incendios, accidentes o sismos, etc. No confundir con lo que se conoce en algunos países como defensa civil, seguridad civil, porque evidentemente un sismo, un terremoto, un temblor no es algo propiamente de un proceso de almacenamiento. Sin embargo, puede tener consecuencias sobre la estructura de almacenamiento. Esto ya es reiterativo, la documentación, registros de cada recepción y despacho. Estamos dándonos cuenta de a pocos que la persona que ve el tema de recepción de almacenamiento tiene que tener un perfil profesional. En ocasiones, y esto se ve bastante de forma lamentable en el sector privado, se piensa que lo que es almacén, los almaceneros, los operarios son o tienen que ser o trabajadores con la formación académica más básica, incluso se les toma muchas veces como las personas con menos capacidad de la empresa, las personas menos cultas de la empresa, las personas menos preparadas de la empresa, cuando estamos viendo que las buenas prácticas va a implicar que la persona tenga certificaciones, tenga la disciplina y la formación para poder documentar. Y cuando digo documentar no es simplemente colocar de manera libre, como me dé la gana, si es que quiero, ingreso a tal producto, o si quiero no lo pongo, si quiero pongo otra cosa, no lo sé, sino también registrar datos importantísimos como fecha de recepción o despacho, descripción, calidad, cantidad, proveedor, lote, fecha de vencimiento, fabricante, y en estos tiempos no es lo común, ya no es común,
que se haga todo esto a papel y a lapicero, se haga todo por software. Si quieren una hoja de cálculo de Excel, lo más sencillo que pueda haber, pero estamos viendo que esta persona, este almacenero, tiene que tener esa formación para poder manejar software de escritorio. Lo que es la recepción, veamos esquemáticamente esos procesos. Verificación individual de cada caja y empaque. Revisión frente a las órdenes de compra. Evidentemente tenemos que chequear contra lo que fue solicitado. Nombre, descripción, referencia, lote, fecha de vencimiento, cantidad. Uniformidad e integridad de las cajas de empaques, tal como les dije. Una inspección no tan rápida, no es que sea un vistazo, sobre el contenido o la forma en cómo llegan las cajas. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos un conjunto de ampollas que vienen en frasquitos. Y este conjunto de ampollas están almacenados en unas cajas, en unos recipientes, y varias de estas están almacenadas en otra caja más grande. Si esta caja llega todo deformada, producto de golpes, seguramente impactos, es probable. Uno, que el compartimiento interno también se va a deformar, pero fuera de eso, es probable que el producto se haya dañado y por ende perdido. Separación por números de lote como parte del almacenamiento en sí mismo. Etiquetado y empaque. ¿Por qué conozco este código QR o este código de barras? Aunque ya el código de barras está empezando a estar desfasado para estos tiempos. Código QR está vigente porque los registros muchas veces ya se hacen con códigos. Un poquito que se deja de lado la inspección propiamente visual, porque entre los códigos que se escanean con una máquina pertinente suelen ser mucho más precisos que la vista humana. Etiquetado y empaque, los cuales deben tener estos códigos. Tener en cuenta que el empaque o contenedor no nos referimos a lo que se usa en comercio exterior, sino nos referimos a lo que contiene el empaque, no afecte la calidad del producto, ofrezca adecuada protección frente al entorno. Ojo, no voy a pretender, digamos, poner en una bolsa de plástico súper delgada un producto extremadamente frágil, ¿no? Sería bastante arriesgado. Y a la vez las etiquetas tienen que tener información clave. Esto incluso está normado, más allá de las BPAs están normadas. Las medicinas, los medicamentos en general tienen que tener este tipo de información. Nombre, lote, fecha de vencimiento, condiciones de almacenamiento, incluye temperaturas, no ponerlo al sol, etc. Igual que los alimentos también. Los aceites no pueden ponerse a la luz del sol, un ejemplo, ¿no? Saliéndonos de las farmacéuticas, fabricantes, volúmenes de jeringa, tamaños de aguja. Otra recomendación de almacenamiento, aunque esta, lo admito, no necesariamente vienen en los empaques, no colocar alimentos al lado de lejías, estamos hablando de grandes cantidades, o de detergentes porque hay una contaminación cruzada por el olor. Además está decir que los productos químicos farmacéuticos no deben ponerse al lado de lejías o detergentes, pero esto es complicado porque lo que son detergentes y lejías no son productos típicos dentro de lo que trabajan las BPAs, al menos en su planteamiento inicial. Acá vamos a ver cuestiones más específicas de químico farmacéutico. Almacenar el material médico, como por ejemplo jeringas. Sobre estantes, estivas e identificables. O sea, lo estamos poniendo en estanterías. Y lo estamos poniendo sobre, bueno, esto se conoce como estivas o también se conoce como pallets. Pallets es la denominación más común. Entonces estamos viendo en primer lugar que no está en el suelo. En segundo lugar, que tampoco está propiamente sobre el estante. O sea, intentamos acá, se nota claramente que este estante está, o las cajas de jeringas están sobre un pallet y está sobre el estante. Ahora, un momento, mirad, ¿qué pasó acá? Acá usted acaba de decir algo y acá no se está cumpliendo. Pero ojo, tenemos que darnos cuenta que estas son cajas que seguramente deben contener cientos. Y acá estamos hablando de pequeñas cajas que deben contener a lo sumo una docena. O sea, cuando la cantidad es lo suficientemente grande, o entendamos esto como una estantería pues pequeña, prácticamente en donde
La persona va y lo saca y entendamos esto como ya una estantería tipo almacén, donde lo tienes que mover esto incluso como montacarga. Acá seguramente hay miles de agujas acá. En total habrá medio ciento, ¿no? Especulando un número. Aunque tampoco es 100% recomendable apilarlas de esta manera. O sea, si bien es cierto, en ocasiones las buenas prácticas, ya lo dije una vez, no son normas que tienen que cumplirse al pie de la letra, ojo, en el sentido que debo interpretarlas, debo manejarlas buscando con criterios de eficiencia, con criterios de optimizar espacios, en la medida que no afecte al producto. Acá, digamos, vamos a llamar la atención que esto debería estar lo más derecho posible para evitar accidentes, pero tampoco se podría descalificar al 100% porque esto es de una u otra manera manejable. No son productos que tú puedas mover y con su impacto causar un daño, ¿no? O sea, hay que tener ya unos criterios, ¿no? Pero sí sería recomendable apilar un poquito menos. Esa es la recomendación que yo daría. A una distancia de 5 o 10 centímetros de la pared. Bueno, evidentemente estamos hablando si esta estantería, este rack, estuviera pegado a la pared. En un lugar limpio, seco, ventilado, protegido de la luz directa del sol, lluvia y vapores químicos, ¿no? Entiéndase que si está en un almacén, no le va a caer la lluvia, no le va a caer la luz directa del sol y debe estar en espacios totalmente separados en donde se generen algún tipo de vapores químicos. Temperatura de 15 a 25 grados centígrados, ojo, jeringas, ¿ah? Dependiendo de condiciones climáticas hasta 30 grados centígrados. Jeringas, porque si fueran medicinas, tendría que ser una temperatura cercana a los 15, 20 grados a lo sumo. Humedad relativa no más del 60% en condiciones normales de almacenamiento. Proceso de almacenamiento. Áreas necesarias, separadas, limitadas o definidas. Esto, por ejemplo, sí está mal. Acá sí no hay forma de excusar a la persona que está haciendo esto. ¿Por qué? Porque claramente se nota que está pegado a la pared. Claramente se nota que hay una suerte de inestabilidad al apilar tantas cajas. Y además acá tenemos un polo deportivo, el cual no debería estar sobre los productos por más que no sean medicamentos. Alguna vez yo me he topado con esa situación. Pero son jeringas, pero son guantes, eso no se come, eso no se toma, eso no se ingiere, no va dentro del cuerpo, eso es algo que es externo, sea lo que sea, puede resultar algún tipo de contaminación. Las áreas de almacenamiento, para mantener el producto ordenado y en condiciones adecuadas. Tiene que tener áreas claramente diferenciadas, lo vimos en la parte del pequeño mapa. Cuarentena, producto regular, específico, productos de baja. Área de embalaje y despacho, que algún nombre lo indica, donde hacemos el picking para repartirlo. Área administrativa, donde hacemos todas las gestiones administrativas, valga la redundancia, y servicios higiénicos y vestidores que tienen que estar totalmente alejados de las áreas de almacenamiento. Consideraciones para el diseño de las áreas. Paredes y pisos lisos y de fácil limpieza. O sea, evitar, o más que evitar, no, está prohibido tener pues pisos sin tarrajear, pisos de arena. Drenajes para escurrimiento de líquidos, porque hay que hacer un trapeado y desinfección constante. Techos que protejan del sol. No podríamos tener tragaluces acá. Espacio interior que facilite el movimiento de personal y productos. Miren, si bien es cierto, se nota en la figura que hay espacios para poder movilizarse. Aquí hay algo que está impidiendo y acá se ve todavía que es un refrigerador. Ojo, no todas las imágenes que coloco que están acá que sean sinónimos de buenas prácticas. Algunas, como la que estamos viendo, son para poder corregir y hacer observaciones. Ventilación natural o artificial con adecuada circulación de aire. Bueno, eso no se puede ver por la imagen, pero uno claramente nota cuando se sofoca, cuando no hay aire. Si hay ventanas, deben estar a la mayor altura y protegidas con mallas metálicas. ¿Por qué mallas metálicas? Ya por el tema de algún insecto o alguna basura que puede llegar movida por el viento. Almacén debe tener con equipos, materiales y mobiliarios necesarios para garantizar el mantenimiento de las condiciones características y propiedades de los productos. Aunque esto es práctico, habría que tener más detalle para saber lo que se está haciendo. A ver,
¿Podemos guardar ciertas medicinas en refrigeradores? Sí, pero los refrigeradores de casa no están hechos para eso. Aunque en algunas ocasiones los doctores te recomiendan que ciertas muestras o hasta ciertos medicamentos lo guardes en un refrigerador. Pero claro, estamos hablando de consumo personal, cantidades ínfimas, no estamos hablando de un almacenamiento masivo. Hay equipos para congelación, para conservación, que no son refrigeradores domésticos. Evidentemente, si no tienes recursos, recurres a un refrigerador doméstico, pero esos son casos particulares. Entiéndase que si yo voy a poner un almacén para productos de este tipo, no podría pensar en llenarlo de refrigeradores convencionales, tengo que comprar los equipos adecuados. Se debe contar con implementos de seguridad. ¿Por qué se repite tantas veces estos puntos? Se repite porque muchas veces no hacemos caso o muchas veces pensamos que es algo innecesario. A veces uno piensa que el casco, zapato con punta de metal, etcétera, solamente es para plantas, solamente es para ese tipo de espacios falsos. Las buenas prácticas también lo incluyen para lo que es almacenamiento de farmacéutica y droguería. Esto lo vamos a ver con lo que es la parte aplicativa en Excel y lo que es el monitoreo de las condiciones de almacenamiento. Necesitamos equipos termorregistros donde podamos ver el evolutivo de la temperatura para ver si se ha quebrado o se ha roto la cadena de frío, mapeo de temperatura uniforme en las áreas. Ojo, archivo hasta un año posterior al tiempo de vida útil. Para temas de auditorías, tú tienes que tener tu archivo hasta un año después. Ojo, eso es parte de las buenas prácticas. Cosa que cualquier auditoría tú estás cubierto hasta un año después. Después de un año, no tienes la obligación de tener los registros. Bueno, si son virtuales son más fáciles de almacenarlos. Si son impresos o escritos, sí te va a tomar un espacio almacenarlos. Equipos calibrados certificados disponibles. Ojo, un termógrafo, medidores de temperatura se tienen que calibrar o en su defecto reemplazarlos cuando se nota que no están reflejando correctamente las condiciones. Tienen que estar en un rango apropiado, garantizar precisión, no te vas a comprar necesariamente el equipo más barato. Y tiene que haber un cronograma, los registros, ya lo dijimos. ¿Cronograma de qué? Cronograma de calibración o reemplazo o mantenimiento de su defecto. Y cuando decimos hoja de vida, estamos hablando de las especificaciones técnicas. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesito, esto es curioso porque es un caso real, necesito almacenar el producto a 15 grados, pero lo mínimo que puede tener este termorregistro es 25. Prácticamente el termorregistro no nos sirve para ese fin. Nuevamente, ya para la parte más de gestión, la rotación y el control de existencias. Verificación periódica, físico versus registros. Eso lo vamos a ver un poquito más en la parte, en las últimas sesiones, cuando se refiere a la parte más ligada con la industria privada no farmacéutica. Investigación en caso de diferencias. Aunque esto también se hereda de la logística empresarial, porque hay diferencias entre lo que es el sistema y el físico. Nuevamente, ¿no? Se va al tema de despacho de más o despacho de menos, ingreso de más, ingreso de menos, pérdida, robo o simplemente confusión al momento de almacenar, uso prioritario de empaques abiertos, uso de cajas dañadas solo hasta definir su estado de calidad, documentación, control de productos vencidos, por un tema económico y por un tema de qué manejo se está dando. Capaz hay productos que vencen porque literalmente, producto del mal almacenamiento, unos están encima y encima y encima de otros. Al punto que no los ves y cuando los descubres ya está próximo su fecha de vencimiento y los clientes o pacientes consumidores no te lo van a aceptar. Situaciones encontradas. Obviamente tome estas imágenes como malas prácticas de almacenamiento. Malas prácticas de almacenamiento. Miren, por ejemplo, ¿no? Esto no se nota si está sobre un pallet, sobre un entabillado, las cajas abiertas, amontonadas, en un lugar de aparente, no, de notoria suciedad. Miren cómo se almacenan las cajas rotas directamente en el piso, chancadas. Esto creo que es una extensión de las fotos que estamos viendo acá. Totalmente
totalmente en condiciones inadecuadas. No quiero pensar que son medicinas porque se nota claramente que este no es un espacio ni ventilado, ni siquiera es un espacio que garantice temperaturas bajas. Igual acá, miren, está puesto de tal manera que está al costado de la pared evidentemente sucia, con rasgos de humedad, y ni siquiera está garantizada la estabilidad. O sea, esto puede caerse sobre alguien, depende del peso respectivo, y puede lesionarlo. Recordar siempre tener lo que son los termorregistros o termohigrómetros para medir la temperatura, medir la presión y condiciones externas sobre las que uno no tiene control, pero que sí debemos protegernos, proteger los materiales, los productos. Situaciones encontradas, no conformidades. A estas alturas creo que ya está claro lo que tenemos acá y por qué está mal. Esto evidentemente es suciedad, muy posiblemente heces de alguna ave, los cuales están contaminando el producto. Ojo que cuando decimos contaminar el producto, no pensemos que el agente de contaminación, el agente contaminante, tiene que estar literalmente eh, junto al producto en sí. Es decir, uno piensa, ¿no? Una ampolla puede ser una solución en polvo y que esa solución en polvo tiene que estar en contacto con el agente contaminante. No, acá ya se considera que el producto está contaminado. Claro, hay ciertas situaciones en las que se puede rescatar el producto hasta cierto punto, pero en esencia esto ya tiene que ser llevado a revisión, a cuarentena. Igual acá no hay un aparente tema de suciedad, no está pegado a la pared, no está pegado al piso, pero el haber estado tanto tiempo en el sol puede haber alterado la composición del producto. Nuevamente se va a cuarentena, se va a revisión. Pilas inadecuadas, las cuales no solamente es un problema para estos aparentemente mascarillas, puede ser un otro elemento, tocas pueden ser, por eso digo aparentemente, miren cómo se sale de su caja producto del peso. Esto no solamente maltrata el producto, sino también puede ser un peligro, miren cómo pierde estabilidad para las personas que transitan o las personas que pretenden sacar estos productos. Uno puede pensar, pero si son productos como guantes o mascarillas, claro, pero el conjunto de estos pesa y la caída puede hacer daño a la persona que esté transitando o quiera manipular.